El viaje a Tailandia no había nacido como una aventura espontánea, sino como un intento silencioso de reparar algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Gabriel pensaba que alejarse de la rutina podía ayudarles a reencontrar la complicidad que antes surgía sin esfuerzo. Lina, por su parte, necesitaba respirar sin sentir que decepcionaba a nadie. Por eso, cuando un guía local mencionó una ruta poco transitada al norte de Chiang Rai, la idea les pareció una oportunidad discreta para reconectar. El sendero empezó siendo amable, bambú fresco, luz filtrada, un murmullo constante de insectos. No obstante, bajo esa armonía había un silencio distinto, como si la selva escuchara más de lo que mostraba. Ninguno lo dijo, pero ambos lo sintieron al mismo tiempo. Los primeros indicios de rareza aparecieron pronto. Lina vio marcas verticales en la corteza de un árbol. Cortes limpios, repetidos, demasiado precisos para ser obra del azar. Gabriel notó que ciertos tramos del suelo parecían barridos, como si alguien hubiese pasado allí recientemente. No hablaron de eso. Hacerlo habría significado admitir que algo no encajaba. A medida que avanzaban, el aire se hacía más denso. El sendero se estrechó lo suficiente como para obligarlos a caminar en fila, lo que incrementó la sensación de vulnerabilidad. Cuando volvieron a caminar lado a lado, un objeto interrumpió su ritmo. Una botella plástica vieja, cubierta de polvo rojizo, colocada exactamente en el centro del camino. No estaba tirada, sino puesta allí con intención. Lina la observó con inquietud. Gabriel intentó minimizarlo con una sonrisa tensa que no convenció a nadie. Unos minutos después, el bosque abrió un claro pequeño. Allí, oculta parcialmente entre ramas, se alzaba una cabaña de madera inclinada, con ventanas tapadas y un techo corroído por el tiempo. Se veía fuera de lugar, como si hubiera sido construida para pasar desapercibida. En la tierra húmeda alrededor había huellas, algunas recientes, otras más difusas. Lina percibió un olor extraño al acercarse, una mezcla de humedad atrapada y madera quemada. Gabriel empujó con cuidado la puerta entornada. La madera se dio con un sonido áspero. Dentro, la luz entraba en fragmentos. El interior era estrecho, silencioso, casi detenido en el tiempo, pero lo verdaderamente perturbador estaba en las paredes. Decenas de fotografías clavadas con pequeños clavos metálicos, rostros de turistas, mochileros, parejas jóvenes. Algunos sonreían, otros habían sido captados sin darse cuenta. Lina avanzó un paso y su respiración se quebró. Una de esas fotos los mostraba a ellos, caminando por un mercado de Bangkok. Por la ropa y la luz, era evidente que había sido tomada antes del inicio oficial de su viaje. Gabriel sintió un vacío en el estómago. Había más imágenes. Lina subiendo a un autobús, él pagando un taxi, ambos de espaldas en un cruce concurrido, todas tomadas desde ángulos lejanos, como si alguien los hubiera seguido sin que lo notaran. Y entonces, desde el fondo oscuro de la cabaña, una tabla crujió bajo un peso leve. No era el viento, no era un animal pequeño, era un paso contenido. Gabriel y Lina se miraron en silencio. Había alguien más allí dentro. Gabriel sostuvo la mirada de Lina apenas un instante, lo suficiente para confirmar que ninguno había imaginado aquel sonido. Él levantó una mano en un gesto silencioso, pidiéndole que no avanzara. La oscuridad del fondo de la cabaña parecía absorber la poca luz que entraba, como si algo allí dentro prefiriera no ser visto. El olor a madera húmeda era más fuerte en esa dirección, mezclado con una nota amarga difícil de identificar. Decidieron retroceder despacio. Gabriel tomó a Lina por el antebrazo con suavidad, tratando de guiarla hacia la salida sin provocar ruido. Pero en cuanto dieron el primer paso, otro crujido respondió, esta vez más cerca. No era un movimiento apresurado, sino contenido, como si quien estuviera allí estuviera midiendo la distancia entre ellos. Lina sintió que el pulso le golpeaba en la garganta, y Gabriel supo que no podían quedarse un segundo más. Apenas cruzaron el umbral, el aire libre se sintió como un alivio inmediato. Sin embargo, al mirar alrededor, notaron algo que no habían visto al llegar. En el suelo, junto a la pared exterior de la cabaña, había un par de huellas recientes, marcadas con claridad en la tierra húmeda. Eran huellas de botas, grandes, profundas,
dirigidas hacia el claro, y otras 2 que volvían hacia la parte trasera de la cabaña, hacia un punto donde la vegetación era más espesa. No sabían si esas eran nuevas o si siempre habían estado allí, pero ahora parecían una advertencia. Gabriel sugirió alejarse rápido, sin correr. Lina asintió, aunque cada paso sentía que podía desencadenar algo que no comprendía. Una vez que estuvieron de nuevo entre los árboles, el silencio se volvió distinto, más afilado. Los insectos seguían sonando, pero el ritmo del bosque había cambiado, como si algo hubiera interrumpido su normalidad. Intentaron volver por el mismo sendero, pero pronto descubrieron que no era tan sencillo. Algunos troncos que antes reconocían ya no estaban donde creían. Ciertas raíces sobresalientes parecían nuevas, y un desvío pequeño que no recordaban los hizo dudar de su orientación. Lina respiró hondo para no entrar en pánico, y Gabriel insistió en que podían encontrar la salida si mantenían la calma. Aún así, ambos sabían que algo en la ruta había cambiado mientras estaban en la cabaña. Decidieron marcar el camino con pequeñas ramas para asegurar que no daban círculos. La humedad del ambiente hacía cada paso más pesado, y la tensión creciente no les permitía avanzar con rapidez. Tras varios minutos caminando, llegaron a un punto donde el sendero se dividía en 2. Estaban seguros de que, al subir, el camino nunca se había bifurcado. Lina quiso retroceder, pero escucharon un ruido leve detrás, hojas moviéndose con un ritmo demasiado regular para ser el viento. Gabriel tomó su mano de inmediato. No podían confirmar que alguien los seguía, pero esa sensación insistente de ser observados volvía una y otra vez, como una presión constante en la nuca. Eligieron el desvío de la derecha, simplemente porque parecía menos cerrado. El aire se volvió más fresco, pero también más silencioso. La vegetación era más baja, y eso les permitió avanzar con un poco más de rapidez. Durante unos minutos, casi lograron convencerse de que estaban saliendo del problema, pero cuando alcanzaron un pequeño puente de madera improvisada sobre un arroyo estrecho, algo los detuvo en seco. Sobre una de las tablas había una cinta amarilla, atada con un nudo doble. No era basura, no era un accidente. Era una marca clara, colocada por alguien que conocía bien el lugar. Y en la madera, junto a la cinta, una frase raspada con objeto afilado: «No vuelvan». Lina sintió que la advertencia escrita sobre la madera no solo hablaba del puente, sino de todo lo que habían recorrido sin entenderlo. Gabriel pasó los dedos por el borde de la tabla, confirmando que las letras no estaban allí desde hacía mucho. La madera raspada aún mostraba un tono claro, recién expuesto. Eso significaba que quien la había escrito podía estar cerca, o haberlos visto. El arroyo bajo el puente corría con un murmullo suave, un contraste extraño con la inquietud que los rodeaba. Decidieron cruzar igualmente. Regresar hacia donde provenía la nota les parecía aún peor. Gabriel avanzó primero para comprobar la estabilidad de las tablas, aunque su mirada no dejaba de vigilar los arbustos alrededor. Lina lo siguió, cuidando de no mirar hacia atrás por temor a confirmar una sospecha que prefería no nombrar. Del otro lado, el sendero se volvía más estrecho y ascendía de forma irregular. El bosque parecía cerrarse sobre ellos con ramas bajas que los obligaban a agacharse y elegir cada paso con precisión. Aún así, notaron detalles que no coincidían con una ruta perdida. Ciertos cortes en arbustos formaban un pasillo demasiado limpio, y algunas piedras grandes mostraban marcas de haber sido movidas recientemente. Alguien había intervenido en ese lugar con un propósito. A medida que subían, el cansancio empezó a pesar. La humedad les empapaba la ropa, y la tensión acumulada hacía que cualquier ruido pareciera más cercano de lo que realmente estaba. Lina trataba de no imaginar escenarios extremos, pero su mente insistía en reconstruir las fotos de la cabaña. Ellas no eran casuales, no podían serlo. Una hora después, o lo que sintieron como una hora, aunque el tiempo se volvió difícil de medir, llegaron a una zona donde el terreno se abría un poco. Allí encontraron algo que complicó la situación: una mochila. No era nueva, pero tampoco estaba abandonada hacía mucho. Tenía manchas de tierra fresca y una hebilla rota. Lina se arrodilló para examinarla mientras Gabriel vigilaba el entorno, atento al más mínimo movimiento. Dentro había un cuaderno pequeño, húmedo
y con algunas páginas pegadas. Lina lo abrió con cuidado. Las primeras hojas eran anotaciones en inglés, breves descripciones de la ruta, horarios aproximados, referencias a mapas. Pero hacia la mitad, las frases cambiaban de tono. Hay alguien más en el sendero. No camina como un viajero. Lo vi cerca del claro, pero desapareció. Las últimas líneas estaban escritas con urgencia. Si encuentras esto, no sigas hacia el norte. Gabriel sintió un escalofrío que no quiso disimular. Le preguntó a Lina si quedaban más páginas legibles, pero ella negó con la cabeza. La tinta se había corrido en casi todo el resto. Aún así, el mensaje era claro. Alguien más había pasado por allí y no había vuelto para recoger sus cosas. De pronto, un sonido seco rompió el silencio. Una piedra que rodaba ladera abajo. Ambos levantaron la vista al instante. La pendiente que tenían encima era empinada, cubierta por matorrales densos. El ruido no había sido casual. La roca descendió de forma demasiado recta, como si alguien la hubiera soltado deliberadamente. Gabriel tomó la mochila con rapidez y le indicó a Lina que siguiera. No quería quedarse expuesto en un terreno tan abierto. Avanzaron con pasos firmes, acelerando el ritmo, aunque sin correr. La sensación de ser observados se hizo más intensa, como si unas miradas invisibles se mantuvieran siempre 1 metro por detrás. Al llegar a un tramo donde el camino volvía a esconderse entre árboles altos, Lina se detuvo de golpe. Frente a ellos, colgando de una rama baja, había otra cinta amarilla. No era igual a la anterior. Esta tenía nudos más apretados, como si quien la ató hubiera tenido prisa o nervios. Y justo debajo, escrito directamente sobre la corteza del árbol, había un mensaje más corto: no están solos. El mensaje en la corteza no dejaba espacio para la duda. Gabriel sintió un impulso primitivo de mirar en todas direcciones, como si al girar rápido pudiera descubrir quién lo seguía. Lina, en cambio, se quedó quieta, observando la frase con los labios entreabiertos, intentando entender si era una advertencia o una amenaza directa. La letra era irregular, hecha con algún objeto afilado, probablemente una navaja. Pero lo que más inquietaba era la altura. Estaba grabada a la altura del pecho, como si la persona que la escribió hubiera querido que la vieran justo al subir la mirada. El bosque seguía tan denso como antes, pero el silencio había cambiado otra vez. Ya no era una calma natural, sino un vacío tenso en el que cada crujido de rama parecía más cercano de lo que debería. Gabriel tomó la mano de Lina y la guió hacia un tramo donde el sendero descendía ligeramente. No sabían si ese camino los llevaba afuera, pero al menos se alejaba de las pendientes abiertas donde alguien podría observarlos desde arriba. A medida que bajaban, la vegetación empezó a variar. Los árboles eran más altos, el suelo estaba cubierto de raíces gruesas, y el aire olía a tierra removida. Lina notó que ciertos tramos parecían pisados recientemente, como si alguien hubiera pasado no hacía mucho. No eran huellas limpias, pero sí un aplastamiento irregular de hojas que no coincidía con animales. El sonido de agua corriendo apareció a lo lejos. Gabriel lo tomó como una buena señal. Los arroyos suelen conectarse con rutas o zonas más transitadas. Aceleraron el paso, siguiendo la corriente. Sin embargo, a medida que se acercaban, notaron que el terreno se volvía más fangoso. Lina resbaló una vez y Gabriel la sostuvo del brazo. Ese gesto, sencillo, los trajo brevemente al propósito inicial del viaje: estar juntos, aunque fuera en medio de un lugar que parecía observarlos desde cada rincón. Cuando alcanzaron el arroyo, descubrieron algo inesperado. No había un solo cruce, sino varios. 3 senderos improvisados, cada uno marcado por piedras irregulares colocadas sobre el agua. Parecía que alguien había hecho esos pasos a propósito, pero no para facilitar la ruta, sino para confundir a quien llegara hasta allí. Lina miró a Gabriel, esperando que él tomara la decisión, pero él negó con la cabeza. Elegir sin pensar era peligroso. Se agachó para examinar las piedras de cada cruce. El primero tenía marcas de barro fresco, demasiado reciente. El segundo parecía más antiguo, con musgo creciendo en los bordes. El tercero estaba impecable, como si hubiera sido colocado ese mismo día.
Mientras evaluaban qué hacer, un sonido corto y metálico llegó desde el bosque. No era un animal. Sonaba a un objeto golpeando algo duro. Quizá una hebilla, quizá una herramienta. Lina sintió que el aire se le clavaba en el pecho. Gabriel la tomó del hombro y sin decir palabra, eligió el cruce del medio, el que parecía menos obvio, menos reciente, menos limpio. Cruzaron con cuidado, intentando no salpicar ni dejar señales claras. Al otro lado, el sendero se volvía más estrecho. La luz apenas entraba, filtrada por copas de árboles densas. Pero algo les dio una mínima tranquilidad. Un tronco caído mostraba un rastro tenue de pintura desgastada, un resto de señalización antigua. Tal vez, solo tal vez, estaban en un camino real. Sin embargo, la calma duró poco. A unos metros adelante, encontraron un objeto que no esperaban ver allí. Era un trípode metálico, pequeño, plegado, apoyado contra un árbol como si alguien lo hubiera dejado para volver por él. Estaba limpio, sin óxido. Lina lo tocó con los dedos y sintió el metal tibio, como si hubiera estado expuesto al sol poco tiempo atrás. Gabriel no tuvo que decir nada. Ambos pensaron lo mismo. Alguien había estado grabando o tomando fotos, y no hacía mucho. Lina levantó la vista hacia el bosque oscuro. La sensación de ser observados ya no era una paranoia, era un hecho. El trípode apoyado contra el árbol les produjo un tipo distinto de miedo. Ya no era la inquietud difusa de sentirse observados. Era la confirmación física de que alguien llevaba tiempo registrando ese lugar, quizá registrándolos a ellos. Gabriel lo levantó apenas unos centímetros. El metal estaba tibio, pero no por el sol filtrado entre las ramas, sino por uso reciente. Lo dejó donde estaba y se apartó, como si tocarlo demasiado pudiera llamar la atención de quien lo había colocado. Lina inspeccionó el suelo alrededor. Había hierba aplastada y un rastro de barro que parecía reciente, aunque era imposible saber si pertenecía a la misma persona que había dejado las cintas o si era alguien diferente. Lo que sí era claro es que no estaban ante un accidente ni un campamento improvisado. Alguien conocía la zona, la recorría con frecuencia y dejaba señales deliberadas. Continuaron avanzando, intentando mantener un paso firme sin caer en la urgencia del pánico. El sendero se hizo más elevado y serpenteaba entre raíces gruesas, algunas tan retorcidas que parecían cuerdas tensadas sobre el suelo. El aire se volvió más frío, aunque no por la temperatura, sino por la forma en que la sombra se concentraba en aquel tramo. Mientras ascendían, Lina se detuvo de golpe. Había escuchado un sonido corto, un chasquido seco, como dos ramas golpeándose. Gabriel se giró de inmediato, buscando un punto de origen. Nada, solo árboles inmóviles, hojas densas y un silencio demasiado atento. Siguieron caminando hasta llegar a una zona más amplia, donde el terreno se abría en una especie de claro pequeño, no tan grande como el primero, pero suficiente para dejar entrar más luz. Allí encontraron una cuerda fina, estirada entre dos árboles a unos 30 centímetros del suelo. Era casi invisible. La habían visto de casualidad porque un rayo de sol la iluminó. No era una trampa clásica, pero sí un aviso claro. Alguien quería saber quién pasaba por ahí. O peor aún, quería que nadie siguiera avanzando sin ser detectado. Gabriel la observó con una mezcla de rabia e incredulidad. No entendía por qué alguien marcaría así una ruta remota. Lina, en cambio, empezaba a atar cabos. Las fotos, la cabaña, las cintas, el cuaderno abandonado, el trípode. Todo indicaba que aquello no era un pasatiempo, era un seguimiento, sistemático, metódico. Decidieron rodear la cuerda con extremo cuidado, evitando tocarla. Unos pasos después, el sendero volvía a dividirse, esta vez en 3 direcciones claras. La del centro subía hacia una pendiente rocosa. La de la izquierda se internaba entre arbustos densos. La de la derecha descendía hacia un terreno más húmedo. No sabían cuál era el camino correcto, pero un detalle llamó su atención. La ruta central tenía ramas recién rotas, como si alguien la hubiera tomado hace muy poco. Antes de poder decidir, escucharon una voz, lejana, amortiguada, casi engullida por la vegetación. No distinguieron palabras, pero sí un tono grave.
firme. No sonaba a alguien pidiendo ayuda, tampoco a un turista perdido. Era la voz de alguien que sabía exactamente dónde estaba. Gabriel sintió un vuelco en el estómago, miró a Lina y ella entendió sin necesidad de explicación. No podían dirigirse hacia la voz. Retroceder tampoco era opción. Algo les decía que el camino que acababan de dejar ya no era seguro. Eligieron la ruta de la derecha, la que descendía. Era la más estrecha, pero también la que parecía menos transitada, lo que paradójicamente la hacía sentir un poco más segura. El terreno pronto se volvió fangoso y el sonido del agua reapareció a lo lejos. La humedad aumentaba a cada paso. Caminaron varios minutos hasta llegar a una zona donde la vegetación se abría, revelando un espacio pequeño junto a una roca ancha. Allí, casi escondido entre hojas, Lina encontró otro objeto, una cámara de acción, cubierta parcialmente de barro. No estaba rota. De hecho, la luz roja en su parte frontal seguía parpadeando. Gabriel la tomó en la mano, y cuando vio la fecha marcada en la pantalla, sintió que el aire se detenía por completo. La cámara había estado grabando ese mismo día, apenas unas horas antes. Gabriel sostuvo la cámara como si pesara más de lo que realmente pesaba. El parpadeo de la luz roja parecía un detalle mínimo, pero a Lina le provocó un estremecimiento inmediato. Esa cámara no llevaba mucho tiempo allí. Alguien la había perdido o dejado recientemente. Gabriel presionó el botón lateral con cuidado, esperando que la batería aún resistiera. La pantalla tardó unos segundos en encenderse, como si dudara en revelar lo que guardaba. El primer clip era oscuro, movido, grabado desde una altura baja, quizá apoyada en el pecho de alguien que caminaba rápido. Se oía respiración agitada, pasos sobre barro, y de fondo, el sonido sutil del mismo arroyo que ellos habían cruzado. Lina sintió que el corazón se le aceleraba cuando reconoció un tronco caído que ellos también habían pasado minutos antes. Era evidente. La persona que llevaba la cámara había estado recorriendo la misma ruta, quizá el mismo día. Avanzaron al siguiente fragmento. La imagen mostraba un claro, no el de la cabaña, sino uno más estrecho, con hierba alta y un árbol de tronco dividido. Algo estaba dibujado en esa corteza, un círculo irregular cruzado por líneas verticales. No era un símbolo religioso ni un ícono turístico. Parecía una marca personal, tal vez un código. La cámara se acercaba lentamente, como si quien grabara intentara comprenderlo también. El clip terminaba abruptamente, sin explicación. El tercer fragmento hizo que Lina diera un paso atrás. La imagen mostraba unas huellas profundas en el barro, de botas grandes, las mismas que ellos habían visto junto a la cabaña. La cámara se inclinaba, siguiendo el rastro. En un momento, el portador giraba con brusquedad, enfocando hacia la vegetación. La imagen se movía de manera errática, como si hubiera escuchado algo. Luego, un murmullo lejano, voz humana, indescifrable. La grabación se cortaba de golpe. Gabriel tragó saliva antes de avanzar al siguiente clip. El cuarto era más claro. Se veía el interior de una estructura de madera, no la cabaña que ellos habían encontrado, sino otra más pequeña, quizá un cobertizo o un puesto de observación. Dentro había una mesa con objetos esparcidos, cuerdas finas, recortes de papel, un mapa rasgado y algo que parecía una lista escrita a mano. La cámara intentaba enfocar, pero el movimiento brusco lo impedía. Se escuchaban pasos acercándose desde afuera. El portador apagaba la luz de la cámara con rapidez. Respiraba fuerte, muy fuerte. Parecía esconderse. La grabación terminaba en negro. Lina sintió un hormigueo en la nuca. No necesitaban ver más para entender que esa persona no estaba explorando por curiosidad. Estaba huyendo. Cuando Gabriel seleccionó el último clip disponible, ambos contuvieron el aliento. La imagen mostraba la parte trasera de la cabaña donde ellos habían encontrado las fotos. Era de noche. La cámara captaba apenas siluetas, el techo inclinado, la ventana tapiada, y luego un movimiento en la esquina del encuadre. Un hombre, alto, delgado, con ropa oscura y una capucha que le cubría parte del rostro. Caminaba hacia la puerta, sin prisa, como quien regresa a un lugar conocido. En su mano derecha llevaba algo pequeño, metálico.
La cámara hizo zoom inestablemente, intentando seguirlo. En un segundo, el hombre levantó la cabeza. No podía verse su rostro, pero era evidente que había escuchado algo. Giró en dirección a la cámara. No corrió hacia ella, solo se quedó quieto, observando, como si supiera exactamente dónde estaba quien grababa. La pantalla se volvió negra. Gabriel bajó la cámara con las manos temblorosas. Lina no dijo nada, pero su respiración se volvió errática, como si de pronto sintiera que aquel mismo silencio del bosque les pesaba sobre la piel. Entonces, detrás de ellos, entre los árboles, se escuchó una rama quebrándose. No un animal, no el viento. Un paso cauteloso. El sonido de la rama quebrándose pareció resonar más de lo que debía. No fue un chasquido casual, sino un peso que cayó con intención medida. Gabriel sostuvo la cámara con la mano izquierda mientras la derecha buscaba, casi instintivamente, la de Lina. Ella no apartó la mirada del bosque. Su respiración, aunque controlada, se volvía más corta con cada segundo. No se movieron, esperaron. Y esa fue la parte más inquietante. Después del primer crujido, no hubo otro. Nada se acercó, nada retrocedió. El silencio se instaló con un peso casi físico, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración al mismo tiempo que ellos. Gabriel hizo un gesto para avanzar, señalando un tramo donde el terreno descendía entre raíces gruesas. Lina asintió. Sabían que quedarse allí, expuestos, sin una vista clara del entorno, era un error. Empezaron a moverse despacio, sin correr, controlando cada ruido que sus propios pasos producían. La cámara seguía en la mano de Gabriel, aún encendida, como si pudiera servir de prueba o herramienta. Conforme avanzaban, el sendero se hacía irregular. A veces se abría en tierra húmeda, otras se estrechaba hasta obligarlos a tomar turnos para pasar entre rocas musgosas. Lina se esforzaba por no mirar hacia atrás, temiendo que hacerlo confirmara lo que sospechaba desde hacía minutos, que alguien los seguía a una distancia calculada. El aire comenzó a cambiar. Se volvió más frío, más opaco. El canto de los insectos disminuyó hasta casi desaparecer. Ese tipo de silencio, el que no debería ocurrir en plena selva, los obligó a detenerse. Gabriel señaló un grupo de árboles finos, más alineados de lo normal. Entre ellos había pequeñas cuerdas de nylon atadas de tronco a tronco. 3, 4, 5. No eran trampas, pero sí delimitaciones, como un perímetro marcado. Lina se agachó y examinó un nudo. Era firme, reciente, hecho por alguien con práctica. Una zona delimitada no era buena señal. Podría ser un campamento, un punto de observación, o un lugar donde alguien no quería que entraran. Antes de que pudieran decidir qué camino tomar, un sonido nuevo llegó desde la derecha. El golpe suave de algo metálico contra madera. No muy fuerte, como si alguien hubiese colocado un objeto sobre un tronco y lo hubiera dejado caer unos centímetros. Gabriel se tensó. Lina retrocedió un paso, pero él la sostuvo del antebrazo, pidiendo calma sin palabras. Caminaron bordeando el perímetro marcado con cuerdas, moviéndose entre arbustos bajos que les daban cierta protección visual. Mientras avanzaban, vieron algo más inquietante. En uno de los árboles, clavada con un cuchillo pequeño, había una nota escrita en papel grueso, amarillento por la humedad. Gabriel la retiró con manos temblorosas. La letra era grande, torcida, escrita con prisa. Si sigues, deja de mirar atrás. No era un consejo, era una advertencia, y también una descripción precisa del comportamiento de Lina en los últimos minutos. Ella se cubrió la boca con la mano, intentando controlar el temblor que subía por todo su cuerpo. Gabriel guardó el papel en el bolsillo. No sabían si la nota iba dirigida a ellos específicamente, o era un mensaje general para cualquiera que pasara, pero algo dentro de ambos decía que había sido escrita para ellos, y no hacía mucho. Decidieron seguir adelante por el sendero que bordeaba la zona delimitada, pues era el único que no se cerraba por completo entre árboles. La tensión crecía con cada paso. La luz disminuía, el aire se hacía más pesado y la selva parecía estrecharse alrededor, reduciendo su margen de movimiento. Hasta que, finalmente, llegaron a un espacio donde la vegetación se abría un poco. Allí, sobre un tronco grande,
Inclinado como si lo hubieran arrastrado, había un objeto que los paralizó de inmediato. Una gorra, negra, húmeda, cubierta por un poco de barro, pero no era eso lo inquietante. Era la misma gorra que Gabriel aparecía usando en una de las fotos de la cabaña. Exactamente la misma. Gabriel no pudo evitar dar un paso atrás cuando vio la gorra. No era parecida, no era del mismo modelo. Era la suya, la misma que había perdido semanas antes, según él, en una mudanza apresurada. La misma que Lina recordaba haber visto en la foto de la cabaña, tomada antes de que el viaje comenzara. Allí estaba, húmeda, sucia, colocada sobre un tronco como si alguien la hubiese dejado a propósito para que él la encontrara. Lina la tomó con 2 dedos, como si quemara. La giró lentamente. En el interior, donde Gabriel solía escribir pequeñas iniciales para no confundir sus cosas en los viajes, se veía la marca que solo ellos dos conocían. No había duda alguna. Esa gorra había llegado a Tailandia sin que ellos lo supieran, o alguien la había traído por ellos. Gabriel la guardó en la mochila con un gesto rígido. No quería verla más, pero tampoco podía dejarla allí. Hacer eso habría sido un acto de negación. Lina entendió ese impulso. También comprendió que la ruta dejaba de ser un simple sendero complicado. Se estaba convirtiendo en un recorrido diseñado, o al menos manipulado, por alguien que sabía demasiado sobre ellos. El camino continuaba descendiendo con lentitud. Entre los árboles se filtraba un aire más fresco, señal de que quizás se acercaban a una zona menos densa. Lina intentó concentrarse en la respiración, pero cada tanto miraba hacia los lados, esperando entre las sombras la silueta del hombre que habían visto en la grabación. Gabriel caminaba unos pasos adelante, atento al terreno, con la mandíbula tensa. El sendero se abrió finalmente hacia una especie de claro estrecho, donde la luz caía a través de las copas más altas. Allí encontraron algo que no esperaban, una pequeña estructura de madera improvisada, no más grande que un armario, sostenida por palos irregulares y cubierta con una lona oscura. No era una cabaña, no era un refugio, era un punto de observación. Lina sintió que las piernas se le debilitaban. Gabriel, en silencio, levantó un extremo de la lona apenas unos centímetros. Dentro había un cuaderno, una linterna pequeña sin batería y una botella de agua llena hasta la mitad. Pero lo que realmente les heló la sangre fue lo que encontraron doblado en el fondo. Una hoja A4 plastificada, muy fina, con una impresión en color. Una foto de ellos. Una tomada en el aeropuerto de Bangkok, el mismo día de su llegada. No era una foto turística. No estaban posando. Era un plano lejano, aparentemente tomado desde el piso superior, justo cuando ellos recogían sus mochilas. Gabriel apretó los dientes con tanta fuerza que Lina escuchó el roce. No había duda. Alguien había estado siguiéndolos desde antes de aterrizar, tal vez incluso desde antes de salir de su país. Lina revisó una esquina del cuaderno por si hubiera más anotaciones. Estaba casi vacío, pero contenía unas pocas líneas escritas con letra pequeña y firme. 3 frases, sin fecha ni firma. Se separan pronto. Ella confía demasiado. Él siempre mira a la izquierda antes de decidir. Lina levantó la vista hacia Gabriel con una mezcla de miedo y desconcierto. Nadie que no los conociera profundamente podía escribir algo así. Pero tampoco había nadie en su vida capaz de seguirlos hasta una selva remota en Tailandia. Antes de que pudieran procesar aquello, un sonido seco retumbó detrás de la estructura. Un golpe firme, como una pisada sobre una rama gruesa. Esta vez no era lejano. Esta vez estaba a pocos metros. Gabriel tomó la mano de Lina y la tiró hacia atrás, instintivamente, alejándola del punto de observación. Se agacharon entre matorrales densos, intentando ver más allá de las sombras. No había movimiento, pero la sensación de presencia era innegable. Lina quiso susurrar algo, pero Gabriel negó con la cabeza y señaló hacia el extremo del claro, donde un sendero muy estrecho se perdía cuesta arriba. No sabían a dónde llevaba, pero sí sabían que quedarse allí ya no era una opción. Con pasos silenciosos, casi al borde del temblor, empezaron a ascender aquella ruta desconocida. Y antes de perder de vista la estructura, Lina vio algo que la dejó helada.
En el poste derecho había una marca recién hecha, idéntica a la de la cabaña. El mismo símbolo, un círculo irregular cruzado por líneas verticales. El sendero que ascendía desde el claro no era un camino real, era angosto, irregular, plagado de raíces que obligaban a avanzar inclinados. La pendiente exigía más fuerza de la que tenían, pero el miedo les daba un impulso que ni ellos entendían. Lina sentía el pulso en las sienes. Gabriel, que iba adelante, no dejaba de mirar hacia los costados, convencido de que la marca repetida, aquel círculo cruzado por líneas verticales, no era una simple señal, era un rastro, un código, y alguien lo estaba usando activamente. A medida que subían, el aire se volvía más seco. La selva perdía densidad, reemplazada por árboles más espaciados y un suelo cubierto de hojas rígidas que crujían bajo cualquier paso. Era un terreno menos húmedo, pero más expuesto. Lina tuvo la sensación constante de que arriba, entre las ramas altas, alguien podría verlos con claridad. Después de unos minutos, alcanzaron una zona donde el terreno formaba una curva amplia. Allí, casi oculta tras un tronco quebrado, vieron una sombra larga. Gabriel se tensó. Lina contuvo el aliento. No era una persona, o al menos no un cuerpo presente, sino la sombra que proyectaba algo colgado. Se acercaron despacio, sin hablar. Era una cuerda gruesa, desgastada, y al final, un objeto balanceándose con el viento ligero. Una pequeña bolsa de tela oscura. No estaba abandonada, estaba colocada. Gabriel la bajó con cuidado. La bolsa estaba anudada, pero no sellada. La abrió lentamente. Dentro había 3 cosas: un mechón de cabello oscuro, una carcasa plástica de tarjeta de memoria vacía, un papel doblado en 4. El papel tenía una frase escrita con tinta negra: no siguen un camino, siguen sus huellas. Lina sintió que la garganta se le cerraba. Esa frase no hablaba del sendero, sino de ellos, de su recorrido, de las marcas que habían dejado sin darse cuenta. Gabriel guardó el papel y cerró la bolsa, aunque algo dentro de él sabía que nada de eso debía permanecer en sus manos. Aquel objeto parecía una pieza más de un juego que desconocían. Aún así, se la llevó. Dejarla allí hacía que se sintiera aún más vulnerable. Siguieron subiendo. La pendiente se volvió más suave, y de pronto, sin aviso, llegaron a una especie de terraza natural. Un espacio abierto donde podían ver una parte del valle. El aire era más fresco y el silencio menos opresivo. Por un instante, la sensación de encontrar salida pareció posible. Pero en el borde de esa terraza había algo que anuló cualquier alivio. Un poste de madera delgado, clavado en el suelo, sostenía una fotografía plastificada. Una foto puesta a la altura de los ojos. Una foto completamente nítida. Era una imagen de Lina y Gabriel ese mismo día, caminando por el sendero junto al arroyo, justo antes de que encontraran la primera cinta amarilla. Estaban de espaldas, pero la postura, la ropa y la luz coincidían exactamente con el momento en que Lina había detenido a Gabriel para revisar el lodo cerca del puente. Alguien había tomado esa fotografía horas antes, muy cerca de ellos, sin que lo notaran. Lina retrocedió un paso, como si la imagen pudiera herirla. Gabriel apretó los puños, luchando contra una ira que empezaba a mezclarse con un miedo real y profundo. Fue entonces cuando, detrás de ellos, en la parte más baja de la terraza, alguien habló. No gritó, no susurró, solo pronunció una palabra, firme, con un tono que no buscaba asustar, sino hacer una declaración. «Paren». Lina se congeló. Gabriel giró lentamente, sin respirar. A unos metros, entre 2 árboles, una figura alta se mantenía de pie. No llevaba capucha esta vez, pero el rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra. Su postura era tranquila, como si llevara esperando ese momento desde hacía horas. No avanzó, no levantó las manos, solo los observaba. Y en el pecho llevaba bordado el mismo símbolo del círculo cruzado que habían visto repetido en tantas partes del sendero. La figura no dio un paso adelante, tampoco retrocedió. Permanecía allí, quieta, casi inmóvil, como si hubiera calculado exactamente el punto donde debía aparecer. Gabriel sintió cómo el aire se espesaba. Lina, con el pulso acelerado,
apretó el brazo de Gabriel sin apartar la vista del hombre. Él levantó una mano, no para saludar, sino para indicar que no avanzaran más. El gesto era firme, pero no agresivo, lo que lo hacía aún más perturbador. «No suban más», dijo con un español cargado de un acento difícil de identificar. «Aquí no». El hombre tenía la ropa desgastada, pero limpia. No parecía un vagabundo ni un excursionista común. En su muñeca había una pulsera hecha de hilo trenzado, muy tensa, y en el pecho, cosido a mano, el símbolo que se repetía en árboles, cuadernos y estructuras improvisadas. El círculo irregular cruzado por líneas verticales. Lina se obligó a hablar, aunque la voz le salió quebrada. ¿Qué quiere? El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la terraza, luego a las fotos, luego a ellos. Parecía evaluar algo, como si todavía no estuviera seguro de lo que podía o debía decir. «Ustedes no deberían estar aquí», respondió al fin con una calma inquietante. «Nadie que sube por esa ruta lo hace por accidente». Gabriel dio un paso adelante. «Nos perdimos», dijo, sincero pero tenso. «Queremos salir, solo eso». El hombre negó suavemente con la cabeza. No están perdidos. Los trajeron, y ustedes siguieron cada señal sin preguntar por qué». Esas palabras hicieron que Lina sintiera un frío repentino en la espalda. «Los trajeron». No fue un error. Él hablaba como si ellos formaran parte de algo más grande, algo que no comprendían. Gabriel frunció el ceño. «¿Quién nos trajo?» El hombre respiró hondo, como si esa pregunta fuera inevitable pero peligrosa. «No puedo decirles eso», murmuró. «Pero sí puedo decirles una cosa. No sigan hacia arriba. No crucen la siguiente línea». Lina parpadeó, confundida. «Línea. La verán si avanzan. Y si la cruzan, no podré ayudarlos. Nadie podrá». Gabriel sintió que algo no encajaba. Había temor en la voz del hombre, pero también una especie de obligación, como si estuviera cumpliendo un rol que no había elegido. «¿Por qué hay fotos nuestras?», preguntó Gabriel casi sin respirar. «¿Por qué hay grabaciones? ¿Por qué marcas? ¿Por todas partes?» El hombre apretó los labios. Por un instante su expresión cambió. Ya no parecía tranquilo, parecía cansado. «Porque no son los primeros», respondió al fin, «y no serán los últimos si no se van ahora». Esa frase cayó como un peso brutal. Lina dio un paso atrás, sintiendo que las piernas le temblaban. Gabriel se adelantó medio metro más. «Ayúdanos a bajar». El hombre lo observó durante largos segundos. Su mirada no era cruel, pero sí impenetrable. «Si bajan por donde vinieron», dijo finalmente, «los encontrarán antes de llegar al arroyo. Si bajan por la ruta que bordea la montaña, hay una posibilidad. Pequeña, pero existe». Lina tragó saliva. «¿Y usted? ¿Quién es realmente?» El hombre bajó la mirada y respondió con una sinceridad estremecedora. «Soy el que vigila la ruta. No porque quiera, sino porque alguien tiene que hacerlo». Y antes de que pudieran hacer otra pregunta, levantó la mano una vez más, señalando con 2 dedos un punto detrás de ellos. «Se están acercando. No tienen tiempo». Gabriel giró el rostro, pero no vio nada, solo árboles, solo sombras movidas por el viento. Cuando volvió a mirar al hombre, ya no estaba. Ni un sonido, ni un paso, ni rastros de su presencia. Solo el símbolo del círculo cruzado, recién marcado en la tierra donde él había estado de pie. Gabriel permaneció unos segundos mirando el punto donde el hombre había estado. No podía entender cómo se había ido sin dejar siquiera el ruido de una rama rota. Lina, temblando, buscó encontrarle lógica a lo ocurrido, pero cada intento la llevaba al mismo lugar. Nada tenía sentido. Nada seguía un patrón razonable, y aún así debían decidir qué hacer. «¿La ruta que bordea la montaña?», susurró Lina, como si temiera que alguien escuchara incluso sus pensamientos. Gabriel asintió. No era valentía, era necesidad. Retrocedieron unos pasos hasta la terraza natural. El poste con la foto seguía allí, inmóvil, observándolos desde una distancia demasiado exacta. Gabriel la desprendió del soporte sin pensarlo. No quería que siguiera expuesta, como una prueba de que ellos formaban parte de algo que nunca habían elegido. «No deberías tocar nada de eso», susurró Lina,
aunque ni ella sabía si era una advertencia o un simple reflejo del miedo. «Tampoco puedo dejarla ahí», respondió Gabriel. Bajaron hacia un punto donde la vegetación era más baja. La luz empezaba a descender entre las copas, creando un tono dorado inquietante. No había señales evidentes de un camino lateral, hasta que Lina vio algo casi imperceptible: una hilera muy fina de piedras, dispuestas a lo largo de un borde estrecho del terreno. No era un camino turístico, era una ruta discreta, oculta adrede. «Debe ser por aquí», dijo. Gabriel dudó, pero la alternativa, volver atrás, donde el hombre había dicho que ellos los encontrarían, era peor. Comenzaron a descender por esa ruta paralela. El terreno era irregular y angosto, lo suficientemente peligroso como para obligar a cada paso a ser lento. A la izquierda, un barranco se abría con una caída abrupta. A la derecha, la montaña se elevaba en paredes de roca húmeda. Los sonidos del bosque regresaron poco a poco: insectos, hojas, un murmullo de agua lejano. Era extraño, como si la selva recuperara su ritmo natural solo cuando ellos se alejaban de la zona marcada por símbolos. Lina se giró una vez, por puro impulso. En lo alto, en el límite de la terraza, creyó ver una figura oscura, quieta, mirando hacia ellos. No podía distinguir si era un hombre, una sombra o un tronco que el miedo distorsionaba. Decidió no decir nada. El sendero se estrechó aún más, obligándolos a caminar pegados a la roca, inclinando el cuerpo para no perder equilibrio. Gabriel pasó primero, tanteando las superficies con su mano libre. Lina avanzó detrás, cuidando cada respiración. Fue entonces cuando Gabriel se detuvo en seco. En la roca, grabado de forma profunda y reciente, el mismo símbolo: el círculo irregular cruzado por líneas verticales. Uno solo, grande, demasiado limpio para haber sido hecho hacía mucho. «¿Él dijo que no subiéramos más? ¿O que no cruzáramos la línea?», preguntó Lina con un hilo de voz. Gabriel no respondió. Se limitó a observar la roca con una mezcla de frustración, rabia y miedo. Aquel símbolo no estaba allí cuando bajaron hacia la terraza. Alguien lo había grabado después. Rápido, en silencio, a pocos metros de ellos. El aire se volvió denso otra vez. «No podemos volver», murmuró Gabriel. «No ahora». Continuaron descendiendo. El sonido del agua se hacía más claro, lo que significaba que estaban acercándose a un arroyo, o quizá a un cruce más abierto. Pero cuanto más se movían, más notaban otra cosa: ese silencio larvado, ese patrón que ya habían reconocido en la selva cuando algo, o alguien, estaba demasiado cerca. De pronto, Lina se detuvo y señaló el suelo. Huellas de botas, las mismas que habían visto junto a la cabaña. No iban detrás de ellos, iban delante. «Nos están guiando», susurró. Gabriel negó con la cabeza. «No», dijo con voz tensa. «Nos están llevando». Y antes de que pudiera terminar la frase, desde el ramaje al frente, surgió un sonido seco, contundente. Un solo golpe, contra madera, como si alguien hubiera dejado caer algo deliberadamente para llamar su atención. El golpe contra madera resonó con una claridad imposible en un bosque tan denso. No era una rama cayendo ni el sonido irregular de un animal moviéndose. Era un impacto seco, controlado, producido a propósito. Gabriel levantó la mano en un gesto instintivo para detener a Lina. Ambos quedaron inmóviles, apenas respirando. El sonido no se repitió. Eso lo hizo peor. El camino estrecho seguía descendiendo en una especie de corredor natural entre arbustos bajos y árboles torcidos. La luz se filtraba en parches irregulares, creando sombras que parecían moverse aunque nada lo hiciera en realidad. Gabriel avanzó con pasos lentos, manteniendo el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, preparado para reaccionar. Lina seguía detrás, observando con atención las huellas de botas que marcaban el suelo húmedo. Unos metros después, el origen del golpe se reveló parcialmente. Un tronco grueso bloqueaba el sendero. No estaba caído de manera natural. Alguien lo había colocado allí de forma deliberada, perpendicular al camino, como una barrera improvisada. Pero eso no era lo más inquietante. Encima del tronco, apoyado con una precisión casi quirúrgica,
Había un objeto metálico, un cuchillo. La hoja estaba sucia de barro, pero el mango mostraba señales de uso reciente. A su lado, una cinta amarilla, la misma que habían encontrado cerca del puente, colgaba del tronco como un marcador final. Gabriel no tocó el arma. La observó con una mezcla de cautela y furia contenida. «Nos están diciendo que sigamos», susurró Lina, sin estar segura de querer escuchar su propia voz. «O que no retrocedamos», respondió Gabriel, con un tono más tenso. La distinción entre ambas ideas los dejó en un silencio denso. Cruzaron el tronco con extremo cuidado, evitando rozar el cuchillo. La pendiente continuaba, pero ahora la ruta se volvería aún más estrecha, casi como un sendero hecho solo para una persona. Lina tuvo que apoyarse en la roca para no perder el equilibrio. El sonido del agua se intensificó repentinamente. Un arroyo. Probablemente el mismo que habían cruzado antes. Pero la idea de volver a un punto ya recorrido les provocó un escalofrío. ¿Realmente estaban regresando? ¿O alguien había diseñado una ruta circular para mantenerlos dentro de un perímetro invisible? Cuando llegaron al borde del arroyo, vieron una escena que les heló la sangre. En medio de la corriente, clavado en una piedra sobresaliente, había un teléfono envuelto parcialmente en una bolsa plástica transparente. La corriente golpeaba la repisa de piedra, pero el aparato se mantenía firme, inmóvil, como si alguien lo hubiera dejado allí apenas unos minutos antes. Gabriel se acercó con cuidado, apoyando los pies en los puntos más estables. Tomó la bolsa y la sacó del agua. Dentro, el teléfono no era nuevo, pero tampoco antiguo. La pantalla estaba encendida, mostrando una imagen congelada, una fotografía de ellos dos, en ese mismo arroyo, en ese mismo punto, desde un ángulo alto, como si hubieran sido captados desde un árbol o desde una colina cercana. Lina dio un paso atrás, respirando entrecortadamente. «Eso es de hoy», murmuró. Gabriel no respondió. Miró alrededor, tratando de localizar cualquier punto elevado desde el cual esa foto pudiera haberse tomado. Demasiadas opciones, demasiados ángulos posibles. Antes de que pudiera guardar el teléfono, este vibró. Una sola vez. Un mensaje apareció en la pantalla. Solo tenía una línea. No deberían haber subido. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Pero ahora ya no pueden bajar. Lina sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Gabriel levantó la vista. En la otra orilla del arroyo, entre hojas inmóviles, vio algo que hizo que sus músculos se tensaran. Una figura, parcialmente oculta, observándolos en silencio. La figura en la otra orilla permaneció inmóvil, apenas distinguible entre las hojas. No avanzó ni retrocedió. Era como si estuviera midiendo el momento exacto en que ellos reaccionarían. Gabriel apretó el teléfono contra su mano. Lina se aferró a su brazo, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, cada vez más difícil de respirar. La figura dio un paso leve hacia adelante, no lo suficiente para revelar el rostro, pero sí para confirmar algo que ambos ya temían. No era un viajero perdido. Sus movimientos eran demasiado controlados, demasiado conscientes del terreno. Llevaba ropa oscura, similar a la del hombre del video de la cámara, aunque no podían asegurarlo. Gabriel tiró suavemente de Lina hacia atrás, alejándola de la corriente del arroyo. La figura no lo siguió. Solo inclinó un poco la cabeza, como un observador que evalúa sin prisa. Luego, al igual que en la terraza, desapareció entre la vegetación con un movimiento casi silencioso, como si la selva hubiera cerrado el espacio detrás de él. «Tenemos que seguir», susurró Gabriel, más para sí mismo que para Lina. El sendero al otro lado del arroyo era estrecho, pero descendía con un ángulo más suave. Cruzaron el agua con pasos cautelosos, mientras Lina no dejaba de mirar hacia los árboles. Sentía, no sabía por qué, que los estaban llevando hacia un punto exacto. No era una persecución caótica, era una guía forzada. El camino se tornó más rocoso, con tramos donde la vegetación se abría lo suficiente como para que entrara más luz. Eso no los tranquilizó. La claridad solo hacía más evidente la sensación de vacío, como si la selva estuviera observando desde todos los ángulos menos desde donde ellos miraban.
Avanzaron hasta que encontraron una pendiente suave que terminaba en un claro pequeño, casi circular. Al centro, una estructura baja hecha con piedras y ramas formaba algo parecido a un altar improvisado. No había velas ni símbolos religiosos, solo objetos colocados con precisión inquietante. Una pulsera de hilo trenzado, un mapa arrugado, un mechón de cabello claro y un pedazo de tela negra desgarrado. Lina dio un paso atrás inmediatamente. El mechón no era oscuro como el anterior, pertenecía a otra persona, y la tela era idéntica a la que el hombre de la terraza llevaba en la parte superior de su ropa. Gabriel se acercó al mapa. Estaba húmedo, pero se podía distinguir la ruta principal, la cabaña, y varios puntos marcados con el símbolo del círculo cruzado. No se trataba de un simple dibujo, era un registro, un seguimiento, y ellos estaban claramente marcados en la zona donde se encontraban ahora. «Esto no es reciente», dijo Gabriel con voz apagada. «Este mapa lleva tiempo aquí». Lina señaló algo más. En la base de la estructura había una fotografía doblada. Cuando Gabriel la abrió, sintió que el estómago se le contraía. No era una foto antigua, no era de otro viajero, era una imagen de Lina y Gabriel, tomada desde atrás mientras descendían por el borde de la montaña, hacía apenas unos minutos. La luz coincidía, el ángulo coincidía, la ropa coincidía. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para captarlos sin que lo notaran. «Es que esto no es un altar», murmuró Lina con la voz quebrándose. «Es una especie de registro». Antes de que pudieran continuar examinando la estructura, un sonido rompió el silencio. No provenía del bosque, no provenía del arroyo, venía de debajo de ellos. Un golpe sordo, como si algo hubiese impactado contra la tierra desde el interior. Gabriel retrocedió de inmediato. Lina tambaleó un instante, sosteniéndose del tronco más cercano. El golpe se repitió, más fuerte, más claro, como si, bajo el suelo, hubiera una puerta, una trampilla, un espacio oculto, y algo, o alguien, allí dentro quisiera salir, o tal vez solo avisar que sabía que ellos estaban arriba. El segundo golpe bajo la tierra fue tan claro que Lina dio un salto involuntario. Gabriel la tomó del antebrazo y retrocedieron juntos unos pasos, manteniendo la vista fija en la estructura de piedras. El sonido no era de raíces partiéndose ni de un animal cavando, era contundente, rítmico, demasiado humano. «Hay algo abajo», murmuró Lina, aunque ambos ya lo sabían. El suelo era irregular, cubierto de hojas secas y ramas delgadas. Gabriel rodeó la estructura con cautela, observando cada hueco entre las piedras. En uno de los bordes vio algo extraño, una línea recta, demasiado perfecta para pertenecer a la naturaleza. Se agachó y retiró un puñado de hojas. Bajo ellas apareció un tablón de madera delgado, casi invisible bajo la humedad acumulada. Una trampilla. Lina negó con la cabeza de inmediato. «No la abras», susurró. «Puede ser una trampa». Pero antes de que Gabriel pudiera responder, la trampilla vibró. Un golpe más fuerte, como si algo hubiera empujado desde abajo. Gabriel retrocedió hasta quedar al lado de Lina. Ambos contenían la respiración. El golpe cesó. Y entonces, desde el interior, llegó un sonido que no esperaban. Un susurro, corto, forzado, como si alguien, al borde del agotamiento, intentara pronunciar una sola palabra. No lograron entenderla. «No», dijo Lina casi sin voz. «No vamos a abrir eso». Gabriel estaba de acuerdo. Aquello no era un rescate. No tenía sentido que alguien atrapado allí supiera exactamente en qué momento golpear, justo cuando ellos habían llegado. Todo encajaba demasiado con el patrón inquietante de señales que ya habían encontrado. Decidieron alejarse del claro. Bordeaban la estructura cuando Lina vio algo nuevo entre las hojas. Una cuerda fina, enterrada parcialmente bajo la tierra, que seguía un trayecto casi invisible hacia el bosque, tensándose en la dirección opuesta al altar. No era casual. Era una línea marcada, una guía. «Esto es un camino», dijo Gabriel, «pero no uno natural». Lo siguieron, manteniéndose siempre detrás de los árboles por si alguien los observaba. La cuerda se extendía entre troncos, a veces perfectamente recta,
otras casi perdida bajo piedras. El descenso se volvió más pronunciado, y el sonido del arroyo regresó de forma más nítida. Después de unos minutos, llegaron a una zona donde la vegetación era tan baja que podían ver un tramo amplio del bosque. Allí, en medio del terreno, había algo que los detuvo en seco. Una mochila, pequeña, roja, idéntica a la de Lina. No solo idéntica, era la suya, la que ella había dejado en el hotel esa mañana, porque solo llevaron una mochila grande para ambos. La que no debería estar ahí, la que no podía estar ahí. Lina se acercó con enorme cautela, como si esperara que explotara. Cuando la abrió, encontró exactamente lo que esperaba encontrar, y al mismo tiempo algo que jamás imaginó. Sus objetos personales estaban allí: su botella reutilizable, su bloqueador solar, el pañuelo azul que siempre llevaba en viajes largos. Todo en el orden exacto que Lina recordaba. Y en el fondo, envuelto en una bolsita plástica, un papel. Gabriel lo abrió con manos tensas. La letra era la misma de las otras notas, pero esta vez el mensaje era más directo. Ya estaban en el mapa. Este viaje solo les reveló el camino. Lina sintió un frío agudo en el pecho. Gabriel, susurró. ¿Qué significa ya estábamos en el mapa? Gabriel guardó el papel sin responder. Lo que más lo inquietaba no era el mensaje. Era el hecho de que alguien hubiera tomado objetos de su hotel sin que lo notaran. Eso significaba planificación, acceso, tiempo y sobre todo, una intención que no lograban comprender. Cuando se disponían a continuar bajando, un sonido los paralizó. No provenía de lejos, no desde bajo tierra, no desde arriba. Esta vez, el sonido surgió justo detrás de ellos. Un susurro firme, nítido, demasiado cerca. No sigan ese camino. Gabriel giró brusco. Lina dio un paso atrás, tropezando con una raíz. Estaba él, a unos pocos metros, el hombre del símbolo, el vigilante. Otra vez, con el rostro más visible, con una expresión distinta. Ya no era calma, era urgencia. Si cruzan la siguiente línea, dijo, respirando hondo, ya no tendrán regreso. El vigilante se acercó apenas un paso, lo suficiente para que Gabriel y Lina vieran el temblor leve en sus manos. No era un enemigo, no parecía un cazador, era alguien atrapado en un papel que no había elegido. Su respiración era tensa, y sus ojos se movían con rapidez hacia el bosque, como si esperara que algo, o alguien, apareciera en cualquier momento. «No entiendo», dijo Gabriel con la voz quebrada entre furia y agotamiento. «¿Por qué nosotros? ¿Qué es este lugar?» El hombre negó con un gesto brusco. «No hay tiempo. Vienen». Lina quiso preguntar quiénes eran ellos, pero el vigilante levantó una mano, suplicando silencio. Luego extendió el brazo y señaló hacia un punto que se perdía entre árboles densos. Ese camino desciende hacia un viejo sendero de cazadores. Si lo toman ahora, pueden salir antes de que caiga la luz, pero deben moverse sin detenerse. No miren las marcas, no sigan las señales, solo bajen. ¿Y usted?, preguntó Lina casi sin voz. El hombre tragó saliva, y por primera vez su expresión mostró algo parecido a tristeza. «Yo no puedo bajar. Yo formo parte de esto». No explicaba nada, y al mismo tiempo lo explicaba todo. Gabriel sintió un impulso de exigir respuestas, pero un crujido profundo resonó desde la zona alta del bosque. No era un solo paso, era una secuencia de movimientos, rápidos, coordinados. Algo, o varias personas, estaban acercándose con precisión inquietante. El vigilante dio un paso más hacia ellos, esta vez con urgencia. «Váyanse. Si los alcanzan aquí, no habrá salida. Ustedes todavía tienen una oportunidad. Yo no». Sus palabras eran desesperadas y, sin embargo, había una firmeza amarga en ellas, la de alguien que conoce su destino. Lina tomó a Gabriel de la mano. «Vámonos», murmuró. Gabriel asintió, aunque su mirada permaneció unos segundos más sobre el hombre. Había demasiadas preguntas, demasiados huecos, pero quedarse significaba nunca tener la oportunidad de responderlas. Comenzaron a descender por el sendero estrecho. El suelo era irregular, resbaloso, pero cada metro los alejaba de la tensión comprimida que crecía detrás. A medida que avanzaban, los sonidos en lo alto se intensificaban.
ramas quebrándose, pasos acelerados, un murmullo que no podían descifrar. No era una persecución abierta, era un avance calculado. El bosque se volvió más oscuro, como si la luz se deshiciera entre las hojas. Gabriel y Lina siguieron bajando, casi sin hablar, guiados más por el instinto que por lógica. En algunos momentos, Lina creyó escuchar respiraciones detrás de ellos. En otros, Gabriel sintió vibraciones sutiles en el suelo, como si alguien caminara en paralelo, oculto entre la vegetación. Finalmente, después de un tramo largo y agotador, el terreno se abrió hacia una zona más baja. El aire cambió, la humedad se elevó, y un ruido familiar apareció a la distancia. Motores, débiles pero reconocibles. Una carretera, o algo parecido. Lina apretó la mano de Gabriel con fuerza. «Estamos cerca», susurró. Pero cuando dieron los últimos pasos para salir al borde de un descampado, algo los detuvo en seco. En un árbol del límite del bosque, a la altura exacta de sus ojos, había una última marca, el mismo símbolo, el círculo irregular, las líneas verticales. Pero esta vez, con un detalle nuevo, un punto rojo, pequeño, pintado en el centro del círculo. Gabriel sintió un vacío en el estómago. Lina retrocedió, temblando. Ese punto no había estado en ninguna de las otras marcas. «¿Qué significa eso?», murmuró ella. Gabriel no respondió. El significado estaba claro. No para entenderlo, pero sí para sentirlo. Era un mensaje. Sabemos que salieron. Sabemos que vieron todo. Esto no termina aquí. El sonido de motores se acercó un poco más y, con un último impulso, corrieron hacia la carretera. No miraron atrás. No querían confirmar si alguien los observaba desde el límite de los árboles. Cuando por fin llegaron al borde del asfalto, exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, Lina cayó de rodillas. Gabriel la abrazó, intentando creer que habían escapado, pero mientras recuperaban el aliento, un último detalle los congeló. En la parte trasera de la mochila roja, la que habían encontrado en el bosque, había un pequeño parche de tela cosido de forma tan limpia que ninguno de los dos lo había notado antes. El mismo símbolo, el círculo irregular, las líneas verticales y el punto rojo. No sabían quién lo había cosido, ni cuándo, ni cómo. Solo entendieron una cosa: no habían escapado de nada, apenas habían cruzado el umbral. ¿Quieres otra historia? O deja abajo tu teoría sobre quién los seguía y por qué.